Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Derecho Comparado, todo ello en homenaje a un extraordinario jurista, al doctor Lucio Pegoraro, y a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la cual presido, y de la doctora Silvia Bagni, de ese cuadro de grandes comparatistas forjados por el doctor Lucio Pegoraro, pues tenemos y continuamos con una gran disertante en este Congreso. Tenemos con nosotros a la doctora Cecilia Sosa Gómez de Venezuela, una extraordinaria jurista que presentaremos un poquito más adelante, pero primero le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar en tan importante Congreso, doctora. De mi parte también agradezco a tu persona, como presidente de la Academia Mexicana de Derecho, esta invitación a participar en este seminario internacional y particularmente el homenaje a Lucio, a quien aprecio y considero académicamente en derecho comparado, digamos, lo más alto que tenemos en el continente occidental. La doctora Cecilia Sosa Gómez fue la primera presidenta de Corte Suprema en el continente americano, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, doctora por la Universidad de París, por la Sorbona, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada por la prestigiosa Universidad Central de Venezuela, entre otras muchas cosas, y hoy pues abordará el tema en Derecho Constitucional Comparado en la guía, en la ruta de la alteración de los principios del derecho constitucional comparado. Y bueno, en esta disertación iniciamos, doctora, primero, ¿qué tan importantes son las aportaciones del doctor Pegoraro en el derecho? Me gustaría destacar fundamentalmente su condición de jurista, que no es lo mismo que ser abogado. Él se destaca realmente por sus aportes al derecho constitucional comparado a un nivel de unos criterios muy explícitos que a través de sus libros los ha difundido realmente, yo diría casi que masivamente, y además es una persona que conocí en Caracas porque él vino a dictar un curso en la Universidad Central en el doctorado, y puedo decir además de sus condiciones, digamos, académicas que son verdaderamente excepcionales y que nos ayudan de alguna forma a todos los abogados y juristas a cómo aplicar el método del derecho comparado, a cómo varía ese método cuando se trata de distintas actividades del poder público. Él como catedrático, porque no solamente es jurista, sino como catedrático de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Bolonia, es además un investigador incansable. Yo lo recuerdo perfectamente en el contacto personal, una persona muy sencilla, pero que está ávido de conocer cómo funcionan las instituciones de cada país que visita. Oye mucho, le interesa mucho que uno le explique, le analice la situación entre la realidad y digamos, la norma, cómo la norma está muy bonita en la Constitución y después en la práctica no se aplica. Y me imagino que termino diciendo que creo que el impacto de sus libros ni él mismo se lo imagina, pues a nivel, yo diría, en el continente americano, del cual también él es, digamos, está muy cercano a algunos de nuestros países, no solamente en México, también en Colombia, quién sabe menos en Venezuela, también en el sur, en Argentina. Se ha hecho muy latinoamericano y creo que en sus trabajos, por eso nos sentimos tan orgullosos de participar como latinoamericanos en este reconocimiento, digamos, del gran maestro que él significa. Gracias, doctora. Doctora, ¿el sistema judicial de Venezuela maneja y aplica el método del derecho comparado? La verdad, no. Aparenta que aplica un derecho comparado que no tiene nada que ver con los criterios más, digamos, ortodoxos de lo que significa, digamos, la profundidad de un derecho comparado.
Yo diría más bien que copia textos de sentencia o copia párrafos de libros, que trata de hacer lo suyo, pero no creo que somos un país en que el Poder Judicial se le pueda, digamos, atribuir una condición particular de que aplique el derecho comparado, porque ni siquiera el caso de la mutación constitucional es respetada en nuestro país en este momento. Sí creo que en Venezuela hay muchos juristas que siguen a Lucio. eh, Hay muchos juristas preparados que como profesores eh, aplican el derecho comparado, pero no me atrevería a decir que dentro del sistema judicial y particularmente los jueces están preparados para ello, y bastante que nos hace falta. En ese sentido, que no están preparados para ello, ¿qué complicaciones genera sobre todo esta falta de preparación en un tema tan importante en este siglo XXI? Yo creo que genera desde el punto de vista del derecho un gran aislamiento como país, porque de alguna forma el derecho comparado, y creo que Lucio es uno de los grandes promotores de esa idea, no, el derecho comparado nos acerca, el derecho comparado busca de alguna manera que instituciones adaptadas a las condiciones sociales, económicas, eh, se acerquen, o sea, que nuestros países en un momento dado traten de manera igual instituciones de la misma forma. eh, es realmente un avance frente a la globalización que lo necesitamos, es decir, y por eso me parece que la formación para juez o la formación para abogado, el derecho comparado, si bien no podemos decir, como dice Lucio, que es una especialidad dentro del derecho, tiene una horizontalidad que nos, digamos, que nos hace cultos, vamos a decirlo de alguna manera, y nos hace más universales, nos hace permitir entender otras instituciones, aunque no las tengamos en nuestro propio país. Después de lo que nos acaba de plantear doctora Cecilia Sosa, en este momento político que vive Venezuela, ¿le sería, desde su punto de vista, útil a los profesores de Derecho una especialización en Derecho Constitucional comparado? Yo creo que sería realmente básico. Yo creo que eh, nosotros tenemos bajo un sistema, y casi diría un mismo presidente si no hubiera sido por la muerte de Hugo Chávez, pero es el mismo sistema, 20 años aislados de lo que significa un Estado de Derecho en plenitud, de lo que significan los principios del Estado de Derecho. Y creo que eso nos va a llevar como país a que en una transición, en una vuelta a la democracia plena, el tema comparado sea fundamental para incorporarlo, sea bajo enmienda, sea bajo reforma en la propia Constitución, algunos elementos, yo diría hasta más modernos, para ya no solo el control del poder, sino la participación ciudadana en las actividades propias del Estado, y que esa participación se pueda entender como el compromiso de la seguridad jurídica, que es en definitiva lo que todo país busca en función de la inversión, del mejoramiento económico, del mejoramiento social. En este momento en Venezuela, ¿qué tan factible es que se pudiera dar esta especialización en Derecho Constitucional comparado a los profesores, doctora Cecilia Sosa? Yo creo que es factible porque estos medios nos están acercando dentro de lo que significa, digamos, haber sido objeto de la pandemia. Digamos, en un primer momento todos estábamos muy asustados de cómo íbamos a conducir nuestras vidas, y sin embargo, me parece que un curso comparado o
instituciones que pudiéramos comparar a nivel latinoamericano con algunos profesores por este medio, digamos, Zoom o cualquier otro, sería de una utilidad, por lo menos para Venezuela, fundamental, y creo que sería muy bien recibido, y en ese sentido me encantaría poder coadyuvar a una organización a través de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a la que pertenezco. Es decir, buscar digamos, un formato que tenga un respaldo institucional para que de verdad podamos buscar o acercarnos en ciertos aspectos y profundizar instituciones en las que nos hemos quedado un poco atrasados. Es decir, a cualquier persona, abogado, cree que democracia es solamente tener separación de poderes, solamente tener Estado de Derecho. Sí, pero ¿cómo lo sostienes? ¿Con qué herramientas sostienes esas instituciones? ¿Qué necesitas para que funcionen? No, es que lo más importante es la garantía de los derechos humanos. Sí, es cierto, es lo más importante para un país, pero ¿cómo hago leyes garantistas? Y es ahí donde yo creo que el derecho comparado sería pero una cosa de una gran ayuda. Yo creo que es factible en esta escuela de invierno del curso de Derecho en Comparación Crítica que dirige el doctor Lucio Pegoraro con Silvia Pagni, Sabrina Ragón, Giorgia Pagani, poder hacer una triangulación con la Academia Americana de Derecho y evidentemente a través del suyo y generar esto que tanta falta hace. Esta falta de preparación, ya nos adelantó ustedes, pues genera mucho conflicto. ¿Qué grandes avances, y usted ya había abordado, pero qué grandes avances o qué grandes beneficios ya para una sociedad como la venezolana representaría de lleno esta preparación a los más altos niveles en tema de derecho comparado en una universidad como la que dirige, sobre todo esta cátedra que dirige el doctor Pegoraro para Venezuela? O sea, ¿cuáles serían las grandes aportaciones en el plano práctico de Venezuela? Yo creo que en primer lugar nos permitiría preparar futuros jueces independientes y autónomos. En segundo lugar, nos daría una visión de si las instituciones que no hemos puesto en práctica desde el punto de vista de la Constitución pueden ponerse en práctica o no. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una Constitución que si usted la lee, bueno, no hay nada sobre lo que en principio, desde el punto de vista general, usted esté en desacuerdo. Y sin embargo, cuando vamos a la práctica, bueno, los derechos no se garantizan, los organismos no funcionan, las usurpaciones en materia de competencias entre uno y otro es materialmente diario. Entonces hay como que inyectarle al abogado una dinámica de pensamiento que lo haga abrirse a otras instituciones, a la comparación con otras instituciones, para estar seguro que lo que tenemos en esa Constitución no necesitamos cambiarlo, porque el tema que vivimos es o los que dicen que la Constitución no sirve para nada, o los que dicen que la Constitución es perfecta. Yo creo que ninguna de las dos cosas, porque es que no la hemos puesto en práctica. No sabemos si verdaderamente nos sirve. Entonces, escoger algunas instituciones básicas, fundamentales, por ejemplo, el control parlamentario, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Hasta dónde llega el control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo? Me parece que es un tema que nos puede interesar a todos. Y es un tema que en derecho comparado nos puede abrir muchos campos. Es decir, hasta dónde llega que el Poder Judicial, por ejemplo, regule normativas que son de la función interna del Congreso de la República. Es decir, eso del balance del que tanto se nos habla, el que todos los poderes deben ser balanceados, termina siendo una frase muy bonita, pero no tan fácil de cumplir.
Y hay que saber equilibrar, porque en un momento dado el balance del Congreso es mayor o el balance del Poder Judicial es mayor en ciertas áreas, y, pero no hay duda de que el poder de donde sale la política es el Congreso, es la Asamblea, es el organismo que legisla. Entonces, me parece que, por ejemplo, un tema del control constitucional de la Asamblea, un tema del control de la Corte Constitucional, es decir, hasta dónde llega su capacidad de controlar, hasta dónde llega el control de constitucionalidad que sea capaz de escribir otra constitución. Porque es un punto sobre el cual Venezuela tiene una historia muy fuerte. Es decir, nosotros, si usted ve las sentencias de los últimos 5 años, bueno, todas anulan lo que ha hecho la Asamblea Nacional, pero todas aplauden lo que hace el Poder Ejecutivo, porque obviamente está absolutamente politizado. Entonces, retomar casi un pensamiento después de 20 años, 21 años, a un Estado de Derecho en propiedad, oye, significa, a mi manera de ver, hacer una revisión de las instituciones fundamentales, que significa tener una democracia y un Estado de Derecho, porque tenemos una crisis de la democracia. Pareciera que los poderes andan por una parte y la ciudadanía anda por otra. El cumplimiento de las leyes. O sea, hay temas realmente apasionantes que sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo y escogiéramos, porque tampoco se trata de que vamos a estudiar comparativamente todas las instituciones, pero sí aquellas que irritan al colectivo. A mí me parece muy importante tomar en cuenta a la gente. ¿Qué irrita al colectivo? ¿Qué demanda el colectivo de los poderes públicos? ¿Qué es lo que hace que una ley se cumpla? Yo no sé, yo de verdad pienso que el derecho comparado sería, y sobre todo el derecho comparado constitucional, en que Lucio es tan lúcido, nos ayudaría junto con su equipo muchísimo para, por lo menos en el caso venezolano, para prepararnos para una transición y una vuelta a la democracia. De verdad que qué importante ha sido este congreso, ahorita que se aborda este tema de la distribución y separación del poder y el tema de tener poderes equilibrados y limitados con controles intra y extraorgánicos. Por ejemplo, el otro día el doctor Jorge Chevría, que fue presidente de 3 ocasiones también de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, establecía pues la importancia de ese análisis de derecho en los mecanismos de selección de la magistratura constitucional, y veían pues óptimos resultados, por ejemplo, en Costa Rica, en Uruguay y en Chile. Y entonces este tipo de situaciones hay que ver nosotros en la región, que tenemos tantas cosas, tantos comunes denominadores, cómo nos pueden funcionar. Qué importante que haga usted este análisis tan profundo en este tema. Doctora Cecilia, dentro de todo esto que usted ya ha venido abordando y que ha venido sobre todo clarificando de una manera muy importante, ¿qué es lo más importante para que se apliquen precisamente en este tema la Constitución y las leyes? Bueno, para que se aplique la Constitución y la ley, tenemos que partir del principio de que si no hay cultura jurídica en la comunidad social, no se aplicarán nunca. Y cultura jurídica en la comunidad social no quiere decir que se sepan todas las leyes de memoria, ni que tengan que estudiar derecho. Pero yo creo que si en algo fallamos, es en transmitir en un lenguaje natural, sencillo, las regulaciones más básicas que hacen que un ciudadano realmente lo sea. Cuando uno habla, por ejemplo, del acceso a la justicia, uno siempre está viendo el tribunal arriba, el tribunal, cómo va a organizar el tribunal, cómo vamos a designar a el mejor método para designar los jueces, cómo vamos a hacer funcionar el tribunal.
cómo vamos a hacer para que las sentencias se dicten en el tiempo oportuno. Todo eso es necesario. Pero hay un elemento que nos falta, y es que todo funcionario judicial, y fundamentalmente el juez, debe tener como principio que su trabajo no solamente es el tema del servicio, sino que su trabajo es para el ciudadano. O sea, que la justicia es para el ciudadano, no es ni siquiera para el abogado que lo representa. Porque también tenemos un pequeño detalle aquí, sobre todo, bueno, nosotros que somos caribeños y ustedes tienen un pedacito también ahí, que el agua los mueve, y es que nosotros cuando asumimos una causa, ya la causa es nuestra. La causa no es de quien nos las dio. Es decir, nosotros asumimos una representación tan particular que nosotros de alguna forma abandonamos al ciudadano al que estamos representando y no lo comprometemos en su propio juicio. En ese aspecto, la justicia para el ciudadano es que el juez entienda que él sentencia no para el abogado que representa, él sentencia para la persona cuyos hechos narrados en un expediente va a ser beneficiario o no de una decisión, con una seguridad jurídica tal que aunque la sentencia le fuera adversa, él la acata. Eso, claro, eso es la perfección. Pero sí creo que cuando nosotros organizamos el Poder Judicial o pretendemos organizar el mejor Poder Judicial dentro de nuestros países, nos falta el destino de la judicatura. Y el destino de la judicatura es justicia para el ciudadano. Ese elemento, no dejar de tener presente ese destino, es lo más importante para el juez, para el escribiente, para el abogado, para la sociedad misma, que debe estar enterada de todo lo que se sentencia, de la manera más transparente, más sencilla. Yo, por ejemplo, esos principios que los jueces no pueden hablar con la prensa, ya va. Los jueces pueden hablar con la prensa para informar qué han hecho. Nadie está diciendo que, ahora, me hacen una pregunta política, mire, yo me remito a explicar qué fue lo que se decidió y por qué se decidió. Si usted quiere una cuestión política, bueno, hágaselo político. Porque en última instancia también uno le tiene miedo a la política y todos somos políticos. Un ciudadano es un político. Es un político que tiene otro tipo de razonamiento que no es de partido posiblemente, pero que es político. Un juez sabe cuál es el momento en que debe sacar una sentencia que tiene un contenido político. Es decir, lo que quiero decirle con esto es quién es el destinatario que lo perdemos de vista. Para mí, la justicia es para el ciudadano. El tema fundamental de la justicia es que no haya impunidad. El tema fundamental de la justicia es que los juicios no duren 10 años. Que duren lo que tengan que durar, o lo que la ley dice tiene que durar. El día que nosotros nos atengamos a los lapsos previstos en las normas, nos empiezan a respetar como jueces y como abogados. El abogado que moleste al juez permanentemente diciéndole, está fuera el lapso, no puede ponerse bravo, está fuera el lapso. Entonces, claro, hemos caído en conversar cosas como muy detalladas, pero que me parece, o sea, un juez se va a poner bravo porque un abogado le pida que está fuera el lapso, pero si esa es su obligación, ¿me comprendes? Entonces quiere decir que si el juez se pone bravo, no está bien formado. No está bien formado. Más bien debería de pedir disculpas por estar fuera del lapso. De manera que, bueno,
poco conversando sobre lo que significa, digamos, las vicisitudes del ejercicio profesional, la, la necesidad también de la interrelación de los órganos del sistema de justicia. Eso también me parece un tema que con Lucio sería interesante. Por ejemplo, si usted tiene una Corte Constitucional, pero también tiene una Corte Suprema, pero también tiene un Consejo de la Judicatura, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Vamos a hacer una ley para coordinarnos. Vamos a hacer una ley para coordinarnos todos y crear un sistema de justicia, y así no tenemos los problemas entre órganos que cada uno se atribuye el poder absoluto del sistema. Entonces, vamos a decir que en el sistema también entran los ciudadanos, en el sistema también entran los abogados. Los abogados tienen mucho que decir. Y cuando se organiza un sistema de justicia, los despreciamos. Pero si ellos son los que viven ellos son los que viven el proceso. Uno lo que hace es conocer el proceso o organizar el desarrollo de un proceso. Pero ¿quién? Realmente hasta que el juez se va empapando poco a poco por las etapas procesales, pero quien conoce y entonces yo a él no lo consulto para los problemas del sistema de justicia. Yo le aseguro que si nosotros hacemos una encuesta entre los abogados, la lista de deficiencia, Dios mío, no nos cabe, no sé, nos pondría un poco bien inquieto por, digamos, saber que hay una opinión, vamos a decir, si no negativa, ineficiente del sistema de justicia. Perfecto. Doctora Cecilia Sosa, aquí hay algo interesante. Bueno, ya abordó algunas de las características precisamente del constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Estas constituciones código con un sinnúmero de derechos fundamentales, pero la violación constante de los mismos y a veces, pues bueno, también la importancia de las garantías, en este caso de los procesos constitucionales como son el amparo, el habeas data, el habeas corpus. Pero ahora en el estatus actual de la cultura de legalidad en América Latina, ¿qué encontramos? ¿En qué condiciones la encontramos? Bueno, yo creo que América Latina está sufriendo una crisis institucional muy fuerte. Y la crisis institucional viene, por una parte, vamos a llamarlo así, por una política desde el Poder Ejecutivo se inicia que, ¿cómo le digo? Que tiene un plan para desarrollar el país en el cual entiende que todos los poderes públicos deben sumarse a ese plan. Hemos tenido la onda de las Asambleas Nacional Constituyentes. Eso ha sido una onda que ya tiene 20 años, ha pasado por varios países, se inició en Venezuela, además. Y fíjense lo que está pasando en Chile, cómo la mezcla entre querer una nueva constitución por considerar que la constitución anterior es de la época de Pinochet, ya no es un tema de si sirve o no sirve, sino que yo tengo que borrar esa etapa de la vida política de ese país, nos está llevando a una politización, diría yo, de todas las instancias de los poderes. Y creo que la alerta a Venezuela debería ser tomada más en cuenta en el sentido de entender que mientras haya justicia, el sistema democrático y de Estado de Derecho no cambia. El día que la justicia es tomada por la política, no hay Estado de Derecho y no hay democracia. Fíjese, para no tanto hablar del caso venezolano, pero el caso venezolano fue patético. El hecho de permitir una consulta, que es la cosa más normal que puede pasar en un país, sabiendo que la soberanía reside en el pueblo,
de que se consulte a alguien para saber si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente, se transforma en una especie de dos bandos que se anteponen y la lucha en contra de los partidos políticos inmediatamente. O sea, hay una antipolítica que hace que otro tipo de política se imponga. México está en un doble agua, es decir, está con un presidente que hace, digamos, que activa en la población expectativa, pero no ha podido pasar de activar expectativas. Es decir, creo que tiene un freno, por una parte porque no es carismático el presidente, y por otra parte, es un beneficio de alguna forma, y por otra parte porque sus instituciones están más sólidas, inclusive en lo que ustedes mismos las pueden valorar. Es decir, hasta este momento el Tribunal Supremo está allí, está respetado por el presidente, es decir, no lo toco, no me meto con él, no trato de desvalorizarlo. Entonces, es algo al que hay que estar alerta, pero pareciera que hay una base más sólida. Pero necesita el plus de convencer a los ciudadanos de que ustedes tienen una democracia sólida. Eso es muy importante, muy, muy importante. Si no, el río crece, no aparece más nadie, o aparecen los mismos, y llega un momento que pasa, bueno, lo que nosotros sufrimos, que es que no tenemos constitución vigente, tenemos una autocracia exacerbada en una sola persona, tenemos la toma de todo el estamento militar, fundamentalmente sus altos cargos, aquí no se aplica la Constitución, las leyes da igual, tenemos una asamblea que fue electa, digamos, democráticamente, pero el tribunal todo lo que hace dice que eso es nulo. Entonces, creo que América Latina está viviendo una crisis institucional fuerte y necesita a políticos más cercanos de la gente, no políticos de discurso, políticos que estén más cercanos de las necesidades de la gente. Creo que se necesita realmente poner a funcionar una economía más, o por lo menos en situaciones como las que estamos, sostener esa economía que México tiene, que es un valor agregado importantísimo, y aguantar digamos, la situación que nos ha generado la pandemia, como Venezuela no la puede sostener. Es decir, económicamente nosotros somos un país absolutamente en default, ¿no? O sea, un país que no tiene nada, no tiene gasolina, no tiene agua, no tiene luz, no tiene los servicios más básicos. Entonces, tenemos muchas diferencias, pero al mismo tiempo, para mal de Venezuela, también somos un poco un ejemplo no, eso no quiero que me pase, y espero que Chile también esté bastante alerta de que ojalá tenga una nueva constitución muy garantista, y esa violencia que ha generado, que pareciera estar generada por sectores de este socialismo del siglo XXI, que es un movimiento latinoamericano, así, es un movimiento que quiere apoderarse del continente. Así, entonces, ¿y quién se a los que tenemos una edad intermedia como la suya y mayorcita como la mía, a siempre estar como alertando sobre la importancia de vivir en libertad? La gente no valora la libertad que tiene
por pobre que sea, digamos, no la valora, y nosotros no hemos sabido hacer convivir a la gente con los valores más importantes que tiene la democracia. Nuestras sentencias no definen esos valores en relación ni siquiera con los juicios que conocen. Entonces, creo que en la educación, yo creo que el tema de la educación es fundamental desde el comienzo. No es que querramos formar abogados desde pequeño, pero sí cuál es la estructura del Estado, por qué funciona así, cuáles son mis derechos, cómo se defiende, a quién me dirijo cuando tengo... No sé, pareciera que el gran problema de América Latina es que la cultura, y a eso vuelvo y termino esto que me ha preguntado, la cultura jurídica en nuestros países es muy deficiente, y en el caso venezolano en este momento está absolutamente borrada. Aquí lo que hay es crítica a lo que pasa, crítica al que habla, pero el tema de la cultura, de cómo se defiende una democracia, no está presente en la ciudadanía, posiblemente porque sus necesidades son mayores que el lenguaje que recibe de los políticos. Qué importante aportación. Doctora, ahora que estamos analizando, que usted está analizando en particular este tema del manejo y la aplicación del método de derecho comparado, y unido a este tema de la cultura jurídica, el abordar uno de los elementos básicos de la justicia constitucional, como es la pedagogía constitucional, y que si la segmentamos en América Latina, pero si luego la analizamos globalizada, lo que es también Europa, ¿qué tan importante resultaría este tema precisamente para la consolidación de la democracia? Creo que uno de los aspectos más importantes de la pedagogía es aprender a leer la Constitución no solamente literalmente, y creo que Lucio toca ese punto en uno de sus libros. El abogado es muy formalista en su visión de comparar un artículo con otro, y se va mucho a la interpretación literal. Es decir, pareciera que nosotros en la Escuela de Derecho se nos enseñó a que lo que dice la palabra, eso es. Es decir, esa capacidad de comparar inclusive dos textos que en un momento dado dicen exactamente lo mismo, pueden ser de distinta aplicación en dos países por cultura, por formación. Entonces, yo no puedo trasladar de alguna forma eso aquí. Por eso era que de alguna manera te comentaba que en América Latina, y por eso la necesidad de la culturización en materia de derecho comparado y del aprendizaje del método, es que nosotros no sabemos comparar. Esa es la verdad. Nosotros sabemos juxtaponer. Esto está en contra de esto, pero nunca decimos esto viene de aquí y en consecuencia este es el resultado, esto viene de otra cosa y este es el resultado, ¿qué puedo hacer con estas dos cosas? O con estas dos conclusiones. Nosotros somos dramáticos, lo de nosotros es o copiamos y creemos que es derecho comparado, copy-paste. Es decir, si nosotros decimos que hay una usurpación de funciones, bueno, aplicamos el concepto de usurpación de funciones y nada más. Si decimos check and balance, ya no tenemos nada que explicar, porque si decimos check and balance es, bueno, el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Es decir, tenemos como unas máximas, como unos estereotipos en nuestra formación que no nos dejan ver más allá. Por eso las constituciones se repiten y se repiten y se repiten. Es decir, decimos que la reformamos, pero en realidad dice lo mismo. Por ejemplo, Venezuela tiene una tendencia a haber dicho que es federal, que es un Estado federal, desde que nació.
desde 1810, y nunca hemos sido federales. Pero la Constitución dice que somos federales. Entonces, señor, o eres federal o él es unitario. Fíjense el problema que tiene Chile por ser unitario. Más bien la tendencia del federalismo. Ustedes tienen una experiencia. Ustedes podrían hablarnos a nosotros y enseñarnos y decirnos, mira, nos hemos equivocado aquí. Claro, somos un país de un ámbito territorial mucho más grande, pero hemos aprendido aquí. Somos federales, pero somos centralizados en muchas cosas. Hablamos de desconcentración o descentralización, pero no mucho, porque después esos estados se nos salen de control, se nos salen de las manos. Nos puede pasar lo que pasa en España. Es decir, nosotros somos buenos analistas, pero no somos buenos comparatistas. Y eso es lo que yo le trataba de señalar cuando le decía que quería era conversar sobre lo que torcemos el derecho comparado, por lo menos en mi país. No quiero ampliar a otros. Es decir, en Venezuela nosotros utilizamos el derecho comparado para que la sentencia diga lo que yo quiero que diga. Pero en realidad no estamos usando el método. Le pongo un ejemplo. Yo tengo en la Constitución la garantía de que todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ley en Venezuela. Está metida como si estuviera dentro de la Constitución. Pero tengo un Tribunal Supremo que dice que yo tengo el control de constitucionalidad y una sentencia de la Corte Interamericana yo la tengo que revisar para ver si no es inconstitucional con la Constitución de Venezuela. Imagínense. O sea, con esto le quiero decir cómo distorsiono las interpretaciones constitucionales. Es decir, digamos, entre principios tan obvios de que la sentencia es contraria a la Constitución, bueno, sí, pero es del Tribunal Supremo de Justicia. O le pongo otro ejemplo. Declaró nulas las medidas tomadas por Estados Unidos contra Venezuela, porque atentan contra la soberanía de Venezuela. Dios mío. Las medidas tienen nombre y apellido. Y tú asumes que esas medidas explica por lo menos cómo es que afectan al Estado venezolano. Pero no me digas que tú lo estás haciendo para salvarme a mí como ciudadano. Entonces le digo a Estados Unidos que no tiene jurisdicción para decir lo que dice. Y las medidas de Estados Unidos no tienen efectos en Venezuela. No tienen jurisdicción en Venezuela. Entonces, con esto, ¿qué quiero transmitirle? Que yo digo que estoy usando el derecho comparado y cito 7. Mire, en esa sentencia yo preparé unas notas por escrito que se las voy a mandar y me gustaría que se las hiciera llegar a Lucio también como para imbuirlo de la crisis tan dura que por lo menos en Venezuela estamos viviendo con la mala utilización del derecho comparado. Es decir, lo estamos destrozando, porque uso el derecho comparado para que la sentencia diga lo que yo quiero que diga, pero la sentencia que estoy utilizando, o la norma que estoy utilizando, o el tratado que estoy utilizando dice otra cosa, o la saco de contexto. Es como que nosotros usted saca un parrafito donde yo digo una frase. Bueno, eso no fue lo que hablamos, eso está en un contexto. Bueno, para el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el derecho comparado es una herramienta para decir lo que el régimen quiere que el Tribunal Supremo diga. Eso es en definitiva un resumen de lo que... Y escojo 2 sentencias, un poco se las he señalado, para mostrarle que, y sobre todo a Lucio, que hay algo que hacer.
que hay algo que hacer por revertir el usar mal la comparación doctrinaria, el usar mal, que también es derecho comparado, el usar mal la sentencia, el usar mal, en definitiva, en usar mal el método. Esa es la verdad. Y uso mal el método porque la política está de por medio, o la politiquería, si usted quiere, para no degradar a la política, que es bastante importante en cualquier país. Entonces, bueno, ese aspecto me parecía importante mostrárselo, y, y advertimos pues la falsa verdad de la comparación, porque eso es lo que es una falsa, es una falsa comparación, haciendo una cosa es lo que está escrito, me aprovecho del derecho comparado, justifico, lo sustituyo por una interpretación que dice algo distinto al texto que se compara y que se incorpora a otro ordenamiento jurídico. Es decir, yo incorporo a mi ordenamiento jurídico una norma que tomé, pero que además la tomé para un uso y bajo una interpretación que no podía realizarse. Entonces, yo creo que no está consolidada verdaderamente la utilidad del derecho comparado en América. Y si no, observemos lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, el país que no tiene derecho comparado. O sea, nosotros comparamos sus instituciones, pero ellos poco a poco han abierto un poquito el espectro de la comparación. Pero la crisis institucional en que ellos están en este momento, en las relaciones de poder, tienen a la Corte Suprema ahorita en un trance muy complejo, y que va a ser de alguna manera, que era como el émulo de la Corte Perfecta, la que nos dijo que eso era check and balance, la que nos dijo que, bueno, la que dice esto no lo voy a revisar porque no, o sea, el sumum de lo que significa el poder supremo. Bueno, vamos a ver cómo funciona la metodología de ese análisis jurídico de las instituciones americanas, ¿no? De manera que yo creo que lo más importante es que nos concentremos en la utilidad del derecho comparado. Eso es una esencia, y yo lo resumiría porque verdaderamente estamos ávidos de que la jurisprudencia realmente, por lo menos el campo que más conozco. Qué interesante. Ya para cerrar, ha abordado usted el tema precisamente de la justicia, algunas cuestiones de impunidad, de dilaciones indebidas, este tema de armonizar precisamente cuando existen diversas cortes, como el caso de Colombia, que tiene 5 altas cortes, o la coexistencia de la Corte, de la Suprema Corte con la Corte Constitucional, y cuando se habla mucho de este choque de trenes. Y estamos hablando entonces en esta cuestión mucho en relación con algunos de los desafíos del derecho procesal constitucional. Hablamos desde la independencia judicial, desde la especialización de la magistratura constitucional, el perfeccionamiento de los procesos constitucionales y el famoso Código Procesal Constitucional en algunas partes como leyes orgánicas. En este sentido, ya para cerrar, ¿qué tan importante es precisamente el conocimiento y la aplicación del método en el caso concreto del derecho comparado, para poder armonizar todos estos temas, sobre todo abordando el tema de una codificación procesal constitucional como existió en Tucumán la primera, luego la peruana, ahora la de Bolivia? ¿Qué tan importantes son estos desafíos, poderlos armonizar precisamente con el conocimiento y la aplicación del método del derecho comparado? A mí me encantaría, digamos, darte una respuesta por la experiencia que tuve al frente de la Corte Suprema, que teníamos un consejo de la judicatura, que era también el que se encargaba de la evaluación de los jueces, de la designación de los jueces, etc. Yo creo que nosotros en América Latina, y posible también Brasil, requiera de un solo texto
un solo texto que armonice los órganos del sistema de justicia. Vamos a ver si me explico. Es decir, yo no estaría tocando en este momento sino si genera algún efecto este proyecto, vamos a llamarlo o ideas generales de montar un sistema de justicia en que estén coordinados, cada uno con sus competencias, pero cómo se enlazan unos con otros. Por ejemplo, cómo se enlaza el Ministerio Público con los tribunales penales o los tribunales, o sea, cómo armonizar el sistema. O sea, y quiénes forman parte del sistema. Yo creo que si nosotros logramos, lo cual generaría que cada país dice, no, yo nada más tengo Corte Constitucional y tengo Corte Suprema, o tengo Consejo de la Judicatura, pero si nosotros logramos unificar algunos elementos de coordinación en la parte, por una parte, en la parte administrativa, presupuestaria, porque hay unos desniveles terribles. A veces tengo no sé, un Ministerio Público que no tiene recursos y tengo una Corte Suprema que tiene demasiado, o al contrario. Yo creo que tenemos que buscar una racionalidad también en el tema presupuestario y que sea un solo presupuesto para el sistema de justicia. Y ese sistema de justicia genere también ¿cómo le explico? Un intercambio hasta de funciones, porque la parte administrativa está casi, digamos, globalizada. O sea, lo que estoy diciendo es, vamos a globalizar el sistema de justicia. ¿En qué sentido? En qué es lo que lo regula en sus tareas propias, cómo vamos a regular el tema presupuestario, cómo vamos a regular el tema de la capacitación, porque nosotros estamos como especializando demasiado de que un fiscal no puede ser defensor. Los defensores públicos en Venezuela, por ejemplo, no son sino 700 personas. Y puede que a nivel penal hayan 800.000 causas. 800.000 causas. Entonces, ¿qué defensor público es eso? ¿Qué justicia es esa? Pero como cada órgano tiene su propio mundo, la Corte Suprema no sabe en un momento dado cómo se gasta el presupuesto del Ministerio Público o de la Defensoría. Y eso es otro aspecto. Ese sistema me obligaría a decir qué es lo que yo debo informar, que todo público debe conocer. ¿Qué es lo que debe, o sea, no sé si son cosas de naturaleza administrativa, financiera y de coordinación? Eso para mí es esencial y es un aporte a todos los países en América Latina que tengan su ley del sistema de justicia. ¿Cuál es la ley del sistema de justicia? La que me establece las funciones, que no es lo mismo que las competencias. Sus competencias estarán en su propia ley. Cada uno tiene su propia ley. Esta lo que hace es armonizar y permitirle también a la gente saber cuáles son las instituciones del sistema, dónde puedo ir. No, mire, ese sistema tendría una página web donde la gente entra, se informa de cómo va, si va a un tribunal penal, a un tribunal tal, si no tiene cómo es el régimen de la defensa pública, cómo es todo. O sea, yo veo que eso sería un aporte, lo estoy viendo a nivel del continente. Por supuesto, no creo que los Estados Unidos, pero Canadá sí creo pueda perfectamente ayudarnos, y de repente tienen hacer una especie de mesa redonda sobre el tema de la coordinación de los órganos del sistema de justicia, y a través de ese análisis, ¿ustedes están coordinados? No.
o ustedes no están, sí o no están coordinados. Y a uno va identificando qué país, ay, ¿cómo se coordinan? ¿Cómo es que hacen ustedes si dicen que están coordinados? Están coordinados administrativamente, presupuestariamente, están coordinados para que en un momento dado haya pasantías de funcionarios de un órgano a otro. Eso me parece que sería un aporte importantísimo a producto de este seminario, es decir, y para crear el sistema de justicia, bueno, tenemos a Lucio que nos ponga un poco en auto de esta realidad que él conoce de cada uno de nuestros países. Aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5. No, aquí no hay sino Corte Suprema. Aquí no, aquí hay... Es interesante porque en Estados Unidos lo que hay es Corte Suprema, pero quién sabe lo que mandan son los jueces de distrito, los jueces que están en los estados, la alta corte. Eso manda, porque no aparecen, pero están dentro del sistema. Y lo segundo que me parece sumamente interesante, y con esto lo dejo porque ya tenemos mucho tiempo hablando, es el tema de cómo incorporar el tema ético, la ética judicial. ¿Cómo hacer para que el juez, el fiscal, el defensor tengan una ética propia? Estados Unidos tiene unas normas interesantes, muy particulares para su estilo, pero que contribuyen al comportamiento de un juez, por ejemplo, en la calle, en un restaurante. Son normas de alguna manera éticas, es decir, pero posiblemente nosotros también necesitemos una ética para sentenciar. O sea, no solamente es la ética del tipo que no puede estar en un bar bebiendo o excesivamente, digamos, o colocándose en una situación incómoda para la gente y la gente identifique que es un juez, etc. No me estoy refiriendo en realidad a eso, me estoy refiriendo más bien a la ética de sentenciar, a la ética de familia. O sea, no quiere decir que no pueda haber un juez que sea gay, ese no es el punto. Cuando hablo de familia, estoy hablando de los principios que una persona tiene con el resto hasta con el resto de la sociedad, con el resto de su grupo social, de su grupo humano más cercano. Entonces, son dos cosas que me parecen interesantísimas. Un régimen, si pudiéramos, uniforme en materia de sistema de justicia que deberíamos incorporar en ese sistema para coordinar, estar verdaderamente coordinados y no haber tensiones entre los órganos. Y en segundo lugar, cómo desarrollar un tema de la ética judicial para dar más confianza a la ciudadanía en su poder judicial. Bueno, quiero aprovechar el marco de esta extraordinaria conferencia, como siempre lo son las disertaciones de la doctora Cecilia Sosa Gómez, para anunciarles precisamente a través de lo que viene generando el doctor Lucio Pegoraro, el tema de la Escuela de Invierno 2020, un curso muy interesante en comparación crítica de federalismo, interculturalidad y garantías de los derechos, que dirige precisamente el profesor Lucio Pegoraro en una edición en línea en español que va a ser del 14 al 18 de diciembre de este año. Para informes es sps.centroestudial@univo.it, y la verdad es que está sumamente interesante este curso. Estará el doctor Pegoraro con el tema federalismo territorial, federalismo intercultural, comparación crítica. Estará Bernard Bourget en Francia, Estado Federal. Estará el doctor Francisco Palermo, el federalismo y la resolución de conflictos etnonacionales. La doctora Giorgia Pavani, mutaciones del modelo unitario y del modelo federal en América Latina. Estará Sabrina Ragone con el federalismo, regionalismo y sistemas internacionales de protección de derechos.
la doctora Silvia Wagner, Justicia Constitucional y Función de Arbitraje de Pluralismo Jurídico, la doctora Serena Baldín, con el Estado Plurinacional Intercultural en Bolivia, el doctor Mateo Nicoli, Territorio y Modificaciones Territoriales, y la doctora Giorgia Pavani, precisamente con la nueva frontera de gobierno de las ciudades para alcanzar la solidaridad en tiempo de crisis. Y bueno, este es un muy buen congreso, lo anuncio en una extraordinaria disertación de la doctora Cecilia Soto, bajo la dirección este seminario del doctor Lucio Pegoraro, y quiero despedir, siempre me es tan grato estar con la doctora Cecilia Sosa, a la cual le tengo un especial cariño de verdad y respeto, que ya estará en una mesa en diciembre extraordinaria a nivel internacional del empoderamiento de la mujer en el derecho, que eso me encantan, estas 3 mesas que se van a gestar con juristas de altísima talla del mundo entero. Y bueno, despedimos hoy a la doctora Cecilia Sosa Gómez, primera presidenta de Corte Suprema en el continente americano, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, con el tema de derecho constitucional comparado, la alteración de los principios del derecho constitucional comparado. Muchísimas gracias, como siempre, querida doctora Cecilia Sosa Gómez. Muchas gracias a ti también, profesor Naveja Macía, y me siento muy complacida, no solamente por nuestro encuentro, sino por el merecido homenaje en honor al reconocido profesor Lucio Pegoraro. Un gran saludo y hasta pronto. Bueno, pues despedimos esta excelente conferencia de la doctora Cecilia Sosa Gómez de Venezuela en el marco del Congreso Internacional de Derecho Comparado en homenaje al doctor Lucio Pegoraro, y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.